Buenas tardes a cada uno de ustedes, días o noches, depende de que nos vea y donde nos vea. Es un gusto para nosotros compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, comunicando, compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de? Bueno, eso es lo que se trata, no qué dice el pastor, o qué dice el maestro, o qué dice el teólogo, no, qué dice la Biblia. O que cualquier líder religioso que use la Biblia, que no es lo que dice el líder, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bien, 14, ¿verdad? 14 de junio. Lunes 14 de junio. Vamos a ver esta tarde. Esta tarde cuando estamos grabando. Depende de donde nos vea, pues en una o en otra. Bendiciones para cada uno y sus familias. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, que es lo que vamos a analizar. Acabamos de salir de Filipenses y vamos a traer una enseñanza que me movía desde hace rato traerla, pero siempre tenía algo que me daba más prioridad traerla. Esta tarde vamos a ver acerca de Mateo 24. Voy a dejar dos versículos porque se trata de la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén. sea, los dos primeros versículos, sino que no traigan enseñanzas y traen, pero vamos a ver del 3 al 8. Vamos a ver cómo nos presenta la versión Reina Valera, versión antigua. Le voy a pedir a ver si que me lo lea y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio. Adelante. Mateo 24, 3 al 8 dice la palabra de Dios. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Amén. Y todas estas cosas, principio de dolores. Ahora, por favor, Betty. Son las personas. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado del día, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte este mensaje en tus manos, Señor. Tú eres el que usa y unge y guía al que está predicando, Señor, igualmente a cada maestro, pastor, evangelista, misionero alrededor del mundo, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, tú preparas los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, deseos, necesidades, enfermedades, pérdidas, dolores, planes, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, guarda, suple, el que sana y consuela, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando por cada líder de familia, cada líder de iglesia, estado, gobierno y del gobierno alrededor, Señor. Te seguimos pidiendo por los misioneros, Señor, y pues, Padre, tú cuídelos y guíelos. En nombre de Cristo Jesús te los pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, ¿por qué me movió a traer esta enseñanza este día? Bien, siempre ha habido motivos y razones de las enseñanzas bíblicas. Hay muchos que andan diciendo que es el fin del mundo y ya mucha gente está asustada pensando que realmente ya se va a acabar el mundo. No nomás en este país, me imagino que en otros tantos, pero que dice la palabra de Dios acerca de esto. Nos da una enseñanza tremenda y debemos tratar de entender. Porque no está diciendo que es el fin del mundo esto. ¿Qué es lo que es antes de la venida del Señor Jesucristo y del fin del mundo? Vamos a ver algunos versículos. Dice la Biblia de las Américas 24 del 3 en adelante.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie nos engañe. Hay que poner atención en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. El 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El 6, habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. El 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares y habrá hambre y terremotos. El 8 y cerramos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores, el principio del sufrimiento, en otras palabras. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios de esto? Ya se va a acabar el mundo. Si el Señor viene, ¿cuánto va a reinar en la tierra? 1000 años. El reinado milenial. 1000 años. Pero antes que venga el Señor, hay señales que nos deja el Señor estipuladas para que pongamos atención. ¿Qué es lo que nos dice? Son advertencias divinas, por decirlo de alguna manera, del Señor. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie nos engañe. Él quiere que todos estemos enterados realmente de qué es lo que va a acontecer. Por eso que habla de pestes, de hambres, de terremotos. ¿Y qué es lo que estamos viendo últimamente? Hemos visto guerras, acaba de pasar en Turquía, en otros países, temblores, rumores de guerra. ¿Y qué más? Bien, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, y sentándose en el versículo 3, en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales hará de tu venida y del fin del mundo? Del 4 en adelante vamos a comenzar a poner un poco más de atención, porque es muy importante que entendamos que la palabra de Dios nos dice, mira, te voy a contestar la pregunta, pero quiero que pongas atención y le escribas lo que le debe de haber dicho, no que le esté escrito en la Biblia a los discípulos, para que todos aquellos que lean la palabra de Dios sepan realmente qué es la continuidad de los tiempos, la escatología, o sea, la doctrina bíblica de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bien, pues es lo que dice. Vamos a ver qué nos dice. ¿Y qué dice, hablando ya en enseñanza, Mateo 16, 26 y 27? Dice la palabra de Dios, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y le pagará a cada quien? ¿Cómo? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que el Señor vendrá a pedir cuentas, que dice Gálatas 6:7. Son enseñanzas que debemos entender que están dentro de los versículos bíblicos, advirtiendo al ser humano de su posición que debe tener. Adelante. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y todo lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso también segará. Por eso con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Llamará juicio, llamará al tribunal de Cristo a los creyentes. No para condenación, sino para recompensa según las obras que haya hecho en su cuerpo, por medio de su cuerpo. ¿Dónde dice el tribunal de Cristo en Corintios? 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Por medio del cuerpo, gracias. Por medio del cuerpo. ¿Cuándo está el cuerpo? ¿Cuándo estamos en el cuerpo? Mientras estemos vivos, todas las obras que hagamos serán recompensadas según lo que se haya hecho a cada uno. Aquí, ¿quién nos pidiera cuenta? El mismo Señor. A los creyentes, a los no creyentes, pues ya sabemos. Estos son las primeras resurrección, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que nos dice, pongan atención para que realmente nadie los engañe, porque esto es lo que va a acontecer, ¿verdad? Dice el versículo 4, si me lo lees, por favor, Betty. Mateo 24:4 dice la palabra de Dios, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Bueno, pues nos debemos poner atención. La Biblia nos advierte, nos enseña y nos declara que todo lo que está aconteciendo en el mundo, obviamente que el mundo no está tan tranquilo ahorita. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está más próxima. ¿A qué? A levantar su iglesia. Y luego se va a hacer presente el ser que está en contra de Cristo, que es el anticristo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jeremías 29, 8 y 9? Dice la palabra de Dios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. ¿No los envía aquí, perdón? Ha dicho Jehová. Ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? Dios mismo. Yo no envío a nadie. Aquellos que hablan cosas nada más por hablar son engañosos, son falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías, que están buscando la manera de engañar al creyente para verse importante. Yo no sé qué lleva a esas personas a decir algo que la Biblia no lo dice. Cuando la Biblia podemos ver que tenemos la profecía Antiguo Testamento cumplida casi al 100%. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no quiere entender la humanidad que hay un todopoderoso, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y van a creer a los adivinos, a los soñadores, a aquellos mentirosos. ¿Por qué? Porque se prefiere que creer eso que dice según la Tesalonicenses 2:3. Dice la palabra de Dios, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Gracias, amigo. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo? La apostasía. Hemos visto que hay eventos que realmente nos están llevando a entender que no es el fin del mundo, bíblicamente todavía. Estamos entrando al tiempo, en el umbral de la entrada, el principio de dolor. Falta, nomás que hay mucha gente, muchas personas que están deseosas de fama, de dinero, de lo que sea, menos de hablar la verdad bíblica. Dirán, ¿ustedes creen que tienen? Sí, nosotros creemos que tenemos la verdad. Si usted cree que tiene su verdad, bien, pero yo creo que tengo la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas muestras y muchos ejemplos de que la palabra de Dios es infalible, no falla. Y en cuanto a predicciones de muchos pasos profetas, es que se va a acabar el mundo. Es que, ¿qué dice Dios? Son principios de dolores, que temblores, hambres, pestes, ¿qué acabamos de pasar? ¿No fue una pandemia? ¿Y qué sigue todavía? ¿Por qué andamos todos agripados? ¿Por qué andamos todos, a veces todos mal? Siguen las pandemias, siguen y va a venir más, y va a ir de mal en peor todo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te asustes, no te espantes. Es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla todo. Ah, no, pero es que dice la profeta, quién sabe quién que vivió, quién sabe dónde y quién sabe quién también. Y aquel joven que dijo tantas cosas y aquella mujer, y en total, que la Biblia sale sobrando, cuando en realidad la palabra de Dios es más certera, más eficaz en todo. Ah, pero no, es que no nos conviene, porque lo que Dios quiere de nosotros, no se lo queremos dar. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Nuestro corazón. Nosotros podemos encontrar muchas.
enseñanza en la palabra de Dios y podemos corroborar la palabra de Dios. Por eso dice aquí en 2 Tesalonicenses, acabamos de leer ahorita, dice que no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá quien, el Señor, sino que antes de la apostasía y se manifieste el hombre, ¿qué falta? Que se manifieste el hombre de pecado, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 17:12? No sé por qué lo tengo aquí, pero tú, si me lo lees está bien. Dice la palabra de Dios, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Para que son acontecimientos que Dios permite que pasen para advertirnos. El mismo Señor dejó todo escrito. No te asustes, es normal, esto va a pasar. ¿Qué dice Daniel 11:36? No, Daniel 8:25 y luego 11:36. Daniel 8:25 dice la palabra de Dios, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Mas sin mano, ¿quién? El hombre de iniquidad, el enemigo de Dios. Hay tantas cosas que ahorita vemos como el enemigo va ganando terreno en el mundo, pero porque mucha gente no quiere creer, no quiere entender, no quiere obedecer la palabra de Dios. No estamos pidiendo nada, simplemente es una enseñanza. Se respeta la creencia de cada quien. Pero esto es lo que dice mi fe, es lo que está fundada mi fe en la palabra de Dios. No soy teólogo, soy predicador. No soy nadie, simplemente un siervo de Dios que predica la palabra de Dios. ¿Qué dice Daniel 11:36? Dice la palabra de Dios, y el rey hará a su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Porque el hecho está determinado, el hecho está determinado. ¿Cómo dice? Hecha está determinación. Hecha está determinación. Ok. Nos da un informe acerca de cómo va a gobernar el anticristo en el mundo, ciertamente que sí, pero ¿sabes qué? El Señor vendrá a su tiempo y a la hora que Él quiera, que Dios Padre quiera. Ese Apocalipsis 13:5. Dice la palabra de Dios, y le fue dada boca de, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. 42 meses. Fíjese bien cómo nos da la información cuando entramos a la palabra de Dios de todos los acontecimientos futuros. Pero si sabes que no te asustes, todo esto es principio de dolores. Es que es tanta la enseñanza y la falsa doctrina de los falsos maestros, los falsos profetas, que ya se va a acabar el mundo y también de todas sus propiedades y traen, ¿para qué vas a trabajar si ya se va a acabar el mundo? No, te da falta que venga, ¿qué? Ya estamos en dónde, en la apostasía. Están los templos, la mayoría de los templos, casi nadie va allá, casi nadie viene a los templos. ¿Por qué? ¿Qué es la apostasía? Apostatar, alejarse, cortar, irse. ¿Por qué? Porque se multiplicó la maldad y el amor de muchos se enfrió. ¿Qué fue la excusa? La pandemia, para no volver, no, ya no, ahí no, porque no me gusta, no predican como yo quiero. ¿Qué dice Mateo 24, 23 y 24? Dice la palabra de Dios, entonces, si alguno os dijera, aquí está el Cristo, o ahí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Porque van a engañar aún a los creyentes. ¿Qué dice el versículo 5 del 24 de Mateo? Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos se engañarán. ¿El 24 me lo leíste? De Mateo.
que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los elegidos, aún a los creyentes. Pero la advertencia está ahí, la enseñanza está ahí. Hay quienes te dicen, ¿sabes qué? Entrar al cielo te cuesta, sí, te cuesta que te arrepientas, no lo material. Te cuesta que te arrepientas y te niegues a ti mismo y sigas a Cristo. Tomes tu responsabilidad como ser humano para la humanidad, buscando que no nadie perezca, que es lo que quiere Dios. Pero ¿qué hacemos? No, es que muchos andan siguiendo al Dios de este siglo. Hay sectas por todos lados y bien cimentadas y con miles de seguidores haciendo maldad y media en el mundo. ¿Quién los detiene? Nadie. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad, los espíritus del mal se han levantado sabiendo que tienen poco tiempo. Dice la palabra de Dios que 1000 años del ser humano para Dios es como un día para Dios. Y Él está atento de lo que está pasando en la tierra. Está viendo cómo el ser humano se aleja de las cosas de Dios, buscando poder, buscando riquezas, buscando ser el yo y dejando a los demás en la ruina. ¿Por qué hay tantos conflictos en las naciones cuando llega una persona que dirija a la nación en honradez, buscando el bienestar de los demás? ¿Por qué se levantan muchos? No, se levantan muchos, casi todos los que estaban sacando provecho de aquellas personas. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad y dejan que el Dios de este siglo gobierne sus corazones. Les ha cegado, como dice que 1 Corintios 4:4. Tenemos que entender qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Según Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La cual es la imagen de Dios en Cristo. ¿Qué es que estamos viendo? Nos dejamos guiar por no ahondar, por no buscar la guianza de Dios, del Espíritu Santo de Dios, sabiendo y entendiendo que Dios es todopoderoso. El enemigo será poderoso, pero Dios es todopoderoso. Por eso le dijo el Señor ahí en Mateo 4:4 al enemigo cuando lo quiso tentar. ¿Qué le dijo? Ahí sí lo tiene. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. 4:10. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, sentenciado, acabado, le guste o no le guste, al Señor su Dios adorará y a Él solo servirá. ¿Por qué nos odia tanto el enemigo? Porque somos hechos a la imagen del Todopoderoso. Porque se enfada, porque nos ataca, porque nos quiere destruir. Ah, no, y nos ponemos de pechito. Aquí estamos. Una vez dije y lo vuelvo a repetir, Dios no manda a nadie con el enemigo. El humano solo le da la mano y se va a poner porque le da su gana. Pero el pago de eso es duro y terrible, porque esto es pasajero. Y la vida eterna, precisamente eterna, ¿cómo la vas a vivir? Sufriendo, quemándote, no en el infierno, sino en el lago de fuego, donde será echada el infierno, la bestia, el mismo Satanás y todos aquellos que no creyeron en Cristo. Yo no sé qué esperamos, no sé qué buscamos. Ver milagros, ver que nos impresionen, que nos atonten, que nos laven el cerebro. Pero si están esperando, pues bueno, cada quien, yo les presento la palabra de Dios, que es lo que dice, ¿verdad? Por eso dice ahí en Mateo, que es Mateo 24:5. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios que va a pasar? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes, van a hacer magia, van a hacer que vuelen, que caigan, que van a tener poder y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible,
aún a los elegidos, a los creyentes. Qué tan tremendo no será, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Mateo 24, 26 al 28? Dice la palabra de Dios, así que si os dijeren, aquí en el desierto está, no salgáis, aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cadáver, ahí se juntarán las águilas. Amén. ¿Qué nos recuerda? Bueno, ¿qué me recuerda a mí en Hechos ahí cuando la ascensión de Cristo que le dicen los ángeles a los apóstoles? ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de cuándo va a ser el fin del mundo. Si el Señor todavía no viene a reinar 1000 años humanos, de humanidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver y entender en todo esto? Todo tiene una manera que Dios lleva las cosas según su voluntad. Pero de nosotros es creer o no creer. Y nos está diciendo que nadie te engañe, porque el Señor todavía va a venir a reinar 1000 años terrenales. 1000 años, 10 generaciones, por decirlo, humanos. 10 años, 1000 años todavía. 100 años, o ¿cuántos? 100, 10, ya me enredé. 10 generaciones de 100, sí, ¿verdad? Son 10 generaciones, hablando en términos de edad humana, ¿verdad? Es el versículo 6. Dice la palabra de Dios, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Más aún no es el fin, porque es necesario que todo esto acontezca. Más aún no es el fin. Por eso dice, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es menester que esto acontezca. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no leemos la Biblia. Porque preferimos que alguien nos diga mentiras y creerle. Ya se va a acabar el mundo y toda la gente asustada. Pónganse a leer la Biblia. Si no quiere ser cristiano, cuando menos infórmese qué dicen las profecías, qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, para que no han creído de todo lo que se les dice. Dice acerca del versículo 6, en Apocalipsis 6:4. Dice la palabra de Dios, y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y se le fue dada una gran espada. Todo esto va con toda la profecía de la venida del Señor. Y viene también junto con la venida del Señor. Obviamente que todo no se puede enseñar en una simple predicación de 1 hora o más. Es necesario alargar, entender qué es lo que dice, y salió otro caballo. Son ejemplos, son comparaciones, Bermejo. Y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos con otros, y le fue dado una gran espada. Dirían algunos el dios de la guerra. Qué tremendo, ¿verdad? Es la verdad que todo esto es principio de dolores, pero que necesitamos entender que Dios nos habla, que dice Isaías 19:2. Dice la palabra de Dios, y revolveré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Vemos que no es nuevo esto, dice el versículo 5, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambre, terremotos por los lugares. ¿Qué nos dice? Y habrá todo esto, y que vemos que no es nuevo. Desde antes Dios utiliza todo su sistema igual, pero en esta ocasión nos está hablando del final, de los tiempos finales. No nos dejemos engañar, simple y sencillamente porque alguien dice que ya se va a acabar el mundo, es que Dios me dijo, es que yo hablo. ¿Dónde dice la Biblia que la gente en este tiempo
habla con Dios directamente, en ningún lado. En cambio, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿qué nos dice? Aclarando, porque no quiero yo que, ay, no, es que dijo y no está. ¿Sí? Fíjese, ahí. Dice la palabra de Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entró a la diestra de la majestad. ¿Qué dijo? Hablando, ya, habiendo hablado ya de muchas maneras. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Dios ya no nos habla directamente físicamente, nos ilumina, nos habla al corazón, nos habla al entendimiento. Ciertamente hay todas las cosas que quieran en el mundo, porque por haberse enfriado el amor de muchos, se ha multiplicado la maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque los enemigos andan desesperados a ver a quién destruye. Por eso hay un versículo en Pedro, me parece, ¿verdad? Que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar o devorar, algo así. Si lo tienes, qué bien. ¿Por qué toda esta enseñanza? ¿Lo tienes? Adelante. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Anda buscando, gracias, anda desesperado buscando a quien devorar. Si nosotros nos ponemos fácil, si nosotros andamos ocupados queriendo hacer riquezas, queriendo vivir en este mundo porque soy libre, ajá, ¿cuánto tiempo? Hasta que no te enfermes, hasta que no te pase algo, entonces vas a correr a buscar a Dios. Yo creo que es tiempo que pensemos y analicemos nuestra vida realmente, si es que realmente hemos entendido que hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo con un propósito y es la de salvar a la humanidad. ¿Por qué lo envió? Por amor. Ahí en Filipenses 2, del 5 al 11, esos versículos me gustan mucho. Nos aclara totalmente todo. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Todo eso, gracias. Todo eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en obediencia, siendo un hombre 100%. Que muchos dicen, no, es que, no. Ahí nos dice claramente, tomando la forma de hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque Dios prometió que iba a enviar a su Hijo. Cuando en Génesis, cuando condena a la víbora, y pondré enemistad entre su simiente, la simiente de la mujer. No dijo del hombre y la mujer, de la mujer. Por eso en Gálatas 4:4 dice, y nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que cumpliera todos los requisitos. Entonces estamos viendo que nos advierte, nos dice y nos enseña si queremos entender. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 6:5 y 6. Dice la palabra de Dios, y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve, y miré, he aquí un caballo negro, y él que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio
de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Ay, mira, hambruna, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, es lo que nos está diciendo en el tiempo de hambre, tiempo de guerra, lo simboliza con ejemplos de seres en caballos. Pero, ¿qué es la enseñanza? Que el Señor ya viene y que va a venir a reinar 1000 años. Por eso es que debemos entender qué dice Mateo 24, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y todas estas cosas principio de dolores, entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Eso es el cristiano, gracias, mira. En estos tiempos, como en los tiempos pasados, estamos nosotros viviendo un tiempo donde se dice que tenemos democracia, en cierta manera. Y sí, sí la tenemos. Podemos hablar de lo que querramos, de la religión que querramos tener, a la que deseamos, pero es nada más un solo Dios y va a haber un solo gobierno en su tiempo. Pero es el tiempo, no, eso no es el tiempo. Estamos entrando en qué. ¿Qué dice el versículo 8? Lo leíste, ¿verdad? De Mateo 24. ¿Qué dice? Y todas estas cosas principios de dolores. Y todas estas cosas, principios de dolor. Yo puedo traerles más lecturas donde nos enseña que el fin todavía no es. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:24. Dice la palabra de Dios: luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Amén. ¿Cuándo va a ser el fin? Luego el fin. Sígueme leyendo ahí, 15 al 24, desde, ¿qué será? Mm, Unos 3 versículos más para atrás. Dice la palabra de Dios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Si nosotros ahondamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de la realidad. Cristo mismo va a reinar 1000 años, luego va a entregar el reino aquí al Padre. Porque y mientras esté Él reinando, todos los enemigos serán sujetos a Él. Van a ser vencidos, van a ser, cuando todo esté realizado, el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, entregará el reino al Padre. Entonces vendrá el fin, porque entonces la muerte será quitada totalmente, será desechada. Pero si no entendemos, no ahondamos, no nos damos el tiempo de buscar o de oír algo más, muchas veces oímos cosas que no nos conviene oír y bien que las oímos, pero las que convienen oír, no las queremos oír. Por eso dice el dicho: no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. La palabra de Dios es muy clara, pero ¿qué nos molesta de la palabra de Dios? Es que el pastor no está pidiendo diezmos. Excusas hay muchas para no venir al templo o no asistir a la iglesia que le corresponde, o a no serle fiel a la palabra de Dios. Sobran las excusas, pero la realidad es una: el Señor viene y va a venir a pedir cuentas tanto a unos como a otros. No, los cristianos no, porque son cristianos, no van a tener que dar cuenta. Claro que vamos a tener que dar razón,
de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pide. Es muy sencillo y muy fácil de entender. Pero, ¿de quién está el aprender o no aprender? De cada uno. El oír o no oír. Es que ese pastor no me gusta. No me interesa lo que diga la gente, lo que piensa la gente. Lo que me interesa es qué piensa Dios de mí y si estoy haciendo su labor correctamente. Eso es lo más importante. Que haya quien quiera manchar o desmanchar, eso es aparte. Como siervo de Dios, confío completamente en Dios y yo sé que su palabra no vuelve vacía. La cuestión es, ¿está dando usted la oportunidad que su alma vive eternamente en paz, gozoso con Dios o no? Eso depende de cada uno. ¿De qué se trata? De entender que después de esta vida hay vida eterna y siempre la ha habido. No sé por qué tantas preguntas y muchas veces, ¿hay vida después de la vida? Claro que la hay, la Biblia nos lo dice desde hace miles de años. No lo queremos entender porque no queremos. Pero la invitación está ahí. Acepta a Cristo. No, no vengas al templo. Yo no estoy invitando que venga nadie al templo si no quiere. Pero sí que busquen a Cristo, busquen guianza, busquen aprender. No porque usted sea muy hombre o porque usted sea la más bella del mundo, el más guapo del mundo. No necesita a Cristo. Tanto uno como los otros. Todos somos humanos. Todos somos de los mismos. Por eso dice, por cuanto entró el pecado en el mundo por un hombre, por uno también que es la justificación, la vida eterna en Cristo Jesús. Porque, y volvemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el tiempo, hay oportunidad. ¿La quiere aceptar? No son los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Cada quien dará cuenta de sí mismo. Cada quien. No es de que porque yo, ahí con Dios no hay excusa. Por eso dicen Gálatas 6:7, no es rey o no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque lo que el ser humano sembrare o lo que el hombre sembrare es un mismo cosechar. Hombre o mujer. Por eso debemos tener cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Oímos o no oímos? ¿Lo creemos o nos burlamos? Jaja. Pero Dios se reirá de aquellos que se burlen de su palabra cuando estén en tormento. No es un deseo para nadie, pero si no quieren escuchar, no quieren oír, ¿qué más podemos hacer? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Bendice pues a aquellos que oyen con gusto, que quieren oír, quieren aprender, que buscan la verdad con afán y gusto y alegría. Bendice pues a aquellos con corazón dispuesto se disponen a conocer. Bendícelos, cuídalos igualmente a cada siervo tuyo, cada iglesia tuya, cada ministro tuyo, cada pastor, cada maestro, cada obrero. Yo sé con ellos, por tus misioneros, tus evangelistas. Dios. Ponemos todos en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón sus pecados. Amén. Con último razonamiento. Hay un pensar en el mundo que dice que lo gentil o lo amable no quita lo valiente. ¿Verdad? No es, se trata de ofender, sino de que entendamos. Dios me lo bendiga.